En el verano de 1898, España perdió en 10 semanas lo que había tardado 3 siglos en construir. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, todo el imperio, evaporado. Mientras al otro lado del Atlántico, un país que apenas tenía 100 años, recogía los restos como quien hereda una casa que no había pedido. Esa fue la primera cita formal entre Estados Unidos y España. Y desde entonces, llevan 200 años haciendo exactamente lo mismo. Ignorarse, copiarse, traicionarse y necesitarse, sin que nadie haya sido capaz de explicar por qué. Hoy vamos a intentarlo. Porque esta no es una historia de amor. Tampoco es una historia de odio. Es algo mucho más raro y mucho más interesante. Volvamos a aquel verano. España llevaba décadas agonizando como imperio, pero se negaba a admitirlo, como ese señor mayor que sigue conduciendo aunque hace tiempo que no ve la carretera. Cuba se rebelaba, Filipinas ardía, y Madrid seguía mandando soldados a morir de fiebre amarilla a islas que la mayoría de los españoles no sabrían señalar en un mapa. Entonces apareció Estados Unidos, joven, hambriento y con una flota recién estrenada, y encontró la excusa perfecta cuando el acorazado Maine voló por los aires en el puerto de La Habana. Todavía hoy nadie sabe qué le pasó al Maine, y daba igual, importaba el titular. La prensa de Nueva York llevaba meses inventando atrocidades españolas para vender periódicos, y cuando el barco estalló, ya tenían su guerra servida en bandeja. En cuestión de semanas, la Armada española, orgullosa y completamente obsoleta, fue hundida en Santiago de Cuba y en la Bahía de Manila por una potencia que hasta entonces apenas existía en el imaginario español. El Tratado de París de aquel diciembre fue una humillación con membrete. España entregaba Cuba, cedía Puerto Rico, vendía Filipinas por $20 millones y, de propina, perdía Guam, una isla tan diminuta que los marineros americanos que la tomaron tuvieron que explicarle a la guarnición española que había una guerra en marcha. El comandante español, tan tranquilo, les pidió disculpas por no tener munición para devolverles el saludo de cañón. Así terminó el imperio donde no se ponía el sol, pidiendo perdón por no poder disparar. Para España el 98 no fue una derrota militar, fue una crisis existencial completa. De aquel año nació toda una generación de intelectuales dedicados a preguntarse qué demonios le pasaba a España, por qué llegaba siempre tarde a todo. Lo llamaron, con una falta de imaginación admirable, la generación del 98. Y mientras España se psicoanalizaba en verso, Estados Unidos se encontró de repente con un imperio en las manos que ni siquiera se había terminado de planear. Cuba quedó bajo su tutela, Puerto Rico sigue siendo suyo más de un siglo después, sin ser ni Estado ni país ni nada reconocible, y Filipinas se convirtió en la primera lección de que conquistar es fácil y gobernar es otra cosa muy distinta. El relevo de poder en el Atlántico quedó firmado aquel año. El viejo imperio se hundió, el nuevo se levantó, y todo el siglo XX fue, en el fondo, una larga negociación incómoda sobre quién mandaba ahora. Pero para entender por qué ese choque era tan inevitable, hay que retroceder hasta el origen mismo de los dos países. Porque España y Estados Unidos no son simplemente distintos. Son opuestos diseñados desde el primer día. Nacieron de dos maneras radicalmente contrarias de entender qué se hace cuando desembarcas en un continente lleno de gente que no te ha invitado. El proyecto español fue de conquista, mezcla y conversión. El español llegó, sometió, evangelizó y, sobre todo, se mezcló. Engendró una sociedad nueva, mestiza, católica y profundamente jerárquica, donde importaba menos el color de la piel que el apellido y la partida de bautismo. El proyecto anglosajón fue justo lo contrario. El colono inglés que desembarcó en Plymouth no quería mezclarse con nadie. Quería su propia tierra, su propia iglesia y su propia gente. Y todo lo que estorbara se apartaba o se eliminaba. El español absorbió. El anglosajón separó. Y que conste, no es un juicio moral. Los dos modelos dejaron montañas de cadáveres detrás. Es una diferencia estructural. De ella salieron dos países que todavía hoy no se entienden. Porque uno construyó toda su identidad sobre la mezcla y el otro la construyó sobre la frontera. Y aquí viene una ironía que casi nadie en Estados Unidos quiere mirar de frente. Buena parte del mapa americano está en español, escrito a la vista de todos. Florida, que significa Florida. California. Colorado, que es Colorado. Nevada, que es Nevada. Montana, que es montaña con una letra de menos. Arizona, Texas, Nuevo México. Y ciudades enteras. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, San Antonio, Santa Fe, Sacramento, Las Vegas, El Paso, Fresno, Amarillo, Las Cruces, Santa Bárbara. Un país que se cree el invento más moderno de la historia, camina cada día por calles bautizadas por frailes españoles que llegaron siglos antes que el primer colono inglés. La mitad del oeste americano fue primero España, después fue México, y solo al final fue Estados Unidos, exactamente en ese orden, aunque en las películas siempre parezca que el vaquero llegó el primero y se encontró el desierto vacío esperándolo con una botella de whisky. España sigue ahí, en los nombres. Pero un nombre no es lo mismo que un recuerdo,
Y Estados Unidos pronuncia esas palabras todos los días, mal, sin tener ni idea de a quién se las está quitando. Saltemos ahora al periodo que casi ningún vídeo se molesta en contar porque no hay batallas y eso aburre a la gente, pero que es justamente donde la relación se vuelve verdaderamente rara. Entre 1900 y 1936, después del divorcio sangriento del 98, España y Estados Unidos hacen algo inesperado. Empiezan a fascinarse el uno con el otro. Llega el dinero americano a una España atrasada y rural, las primeras inversiones de peso, las primeras compañías eléctricas y telefónicas con acento yanqui, montando la modernidad encima de un país que todavía se movía en mula. Y al mismo tiempo, en sentido contrario, llega algo todavía más interesante: la mirada. Los americanos descubren España y lo que encuentran les vuelve locos. Mientras la generación del 27, Lorca, Alberti, Buñuel, Dalí, bebía jazz de Nueva Orleans y soñaba con rascacielos de acero, los americanos venían a España buscando exactamente lo contrario de lo que tenían en casa. Buscaban autenticidad, peligro, pasión, sangre, toros, duende. Buscaban un sitio que todavía no se hubiera vuelto moderno y aburrido. Y el que mejor lo vendió de todos fue un señor de Illinois con barba y un problema serio con el alcohol llamado Ernest Hemingway. Hemingway llegó a Pamplona, vio los Sanfermines, vio una corrida y decidió, allí mismo, que España era el último lugar de Occidente donde un hombre podía sentirse verdaderamente vivo. Escribió sobre los toros como si fueran una religión antigua, sobre los toreros como si fueran sacerdotes de un culto secreto y sobre los españoles como si fueran nobles salvajes incapaces de mentir. Y a los españoles esto les produjo entonces, y todavía les produce hoy, una sensación incomodísima. Porque por un lado resulta halagador que el escritor más famoso del planeta diga que tu país es el más auténtico de la Tierra, y por otro te está diciendo, con una sonrisa de oreja a oreja, que eres primitivo, exótico, su parque temático personal de emociones fuertes. España se convirtió en el sitio a donde los americanos iban a sentir lo que su propio país, demasiado limpio y puritano, ya no les dejaba sentir. Era seductor y condescendiente a la vez. Y esa mezcla exacta, te admiro pero te miro por encima del hombro, va a ser la banda sonora de toda la relación durante el siglo siguiente. Y entonces, en 1936, España hace lo que mejor sabe hacer: estalla por los aires. La guerra civil parte el país limpiamente en dos y el mundo entero se asoma a mirar, porque todos intuyen que lo que se ensaya en España se va a estrenar pronto en el resto de Europa. Y aquí Estados Unidos protagoniza uno de los gestos más esquizofrénicos de toda su historia, y mira que eso es decir mucho. Por un lado, su gobierno, el de Roosevelt, decreta neutralidad, prohíbe vender armas a la República y deja que la única democracia española se desangre sola mientras Hitler y Mussolini arman a Franco hasta los dientes con aviones y tanques. Por el otro, casi 3.000 ciudadanos americanos hacen las maletas, cruzan el océano por su cuenta y se alistan en las brigadas internacionales para morir en las trincheras de Madrid y en las orillas del Ebro, defendiendo a una república que su propio presidente había decidido abandonar. El Batallón Lincoln, lo llamaron. Chavales de Nueva York, de Chicago, de Detroit, muchos hijos de inmigrantes, muchos comunistas y muchos negros que en su propio país no podían ni sentarse en la parte delantera del autobús, pero que en España mandaban compañías enteras de hombres blancos. Murieron a centenares por un país que no era el suyo. Ese doble movimiento lo resume todo. El ciudadano americano arriesga la vida por España, mientras el Estado americano mira tranquilamente para otro lado. Y cuando la guerra termina y Franco gana, Washington hace lo que va a hacer durante los siguientes 40 años sin pestañear. Reconoce al dictador, le da la mano, le sonríe y mira el reloj. La democracia americana, la que presume de ser el faro de la libertad en cada discurso solemne, decidió que un dictador fascista, católico y rabiosamente anticomunista en el sur de Europa era, bien mirado, un socio de lo más razonable. Y aquí aparece la primera gran lección de toda esta relación, una que se va a repetir hasta la náusea durante décadas. Lo que dicen y lo que hacen los americanos casi nunca coincide. Y no por maldad. Se creen las dos cosas a la vez, la libertad y el negocio, y cuando chocan de frente, gana siempre el negocio. Pero el discurso bonito sobre la libertad se queda intacto, limpio y planchado para el siguiente acto. Y ahora viene la parte verdaderamente cínica de toda la historia. Así que aprovecho este respiro para lo de siempre. Si esto que estás viendo te está gustando, dale al like y suscríbete, que es gratis y a mí me viene bien para seguir contando estas cosas. Ya está, ya lo he dicho, sigamos como si nada, que Franco está a punto de hacer el negocio de su vida. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Franco tenía un problema serio. Había ganado su guerra con la ayuda directa de Hitler y Mussolini, que acababan de perder la suya y de pasar a la historia como los malos absolutos del siglo. España quedó aislada, señalada con el dedo, fuera del Plan Marshall, fuera de la recién nacida ONU, un apestado fascista en una Europa que reconstruía democracias a toda prisa. Y entonces ocurrió el milagro que salvó a Franco del ostracismo. Empezó la Guerra Fría.
De repente, lo único que le importaba a Washington era frenar a la Unión Soviética, y para eso hacía falta una cosa por encima de todas: territorio donde colocar bombarderos y submarinos a tiro de piedra del Mediterráneo. ¿Y quién tenía territorio de sobra? Costa atlántica, costa mediterránea y un líder rabiosamente anticomunista dispuesto a venderse al mejor postor sin hacer preguntas. Exacto. El apestado se transformó, de la noche a la mañana, en socio estratégico imprescindible. Los pactos de Madrid de 1953 son el momento más sucio y, según cómo se mire, más honesto de toda la relación. España cedió suelo para 4 bases militares americanas: Torrejón, Morón, Rota y Zaragoza. Y a cambio recibió dólares, comida, armamento y, sobre todo, lo que de verdad necesitaba Franco con desesperación: legitimidad internacional. El presidente Eisenhower llegó a abrazar a Franco en el aeropuerto de Madrid en 1959, delante de las cámaras. Y aquella foto, el líder del mundo libre abrazando con afecto a un dictador, vale más que 1000 discursos sobre los valores occidentales. España vendió soberanía. Estados Unidos compró estabilidad. Y ninguno de los dos lo llamó por su nombre. Lo llamaron amistad entre naciones hermanas. Mientras tanto, los soldados americanos llenaron los bares de Andalucía, trajeron el rock and roll, el chicle, las películas de vaqueros, los pantalones vaqueros de verdad, y una manera de vivir que a una España gris, racionada y de posguerra, le pareció directamente ciencia ficción. Hubo niños españoles que probaron su primer plátano de manos de un marine. Cuando Franco por fin se murió en la cama en 1975, viejo y entero, después de 40 años matando el sueño democrático sin prisa, medio mundo esperaba otra guerra civil inmediata. Y no la hubo. España hizo algo que casi ningún país ha hecho con esa limpieza quirúrgica. Pasó de dictadura férrea a democracia plena en apenas 3 años, sin pegar un solo tiro, con un rey que renunció al poder absoluto que el dictador le había dejado en bandeja y con comunistas y franquistas sentándose en el mismo parlamento a fingir que no se odiaban a muerte. Fue, sin exagerar, una de las transiciones políticas más impresionantes del siglo XX. ¿Y sabes quién no tuvo absolutamente nada que ver con semejante mérito? Washington. Estados Unidos apoyó a Franco hasta su último suspiro, porque prefería un dictador previsible a una democracia incierta, sobre todo con un partido comunista grande rondando por ahí. Apostaron por la estabilidad hasta el final de la partida. Pero aquí entra en juego el truco favorito de la diplomacia americana, el más viejo del manual. En cuanto España se convirtió en una democracia próspera europea y de éxito rotundo, Estados Unidos empezó a contarlo todo como si la idea hubiera sido suya desde el principio. De repente, en los discursos oficiales, España era un ejemplo luminoso del triunfo de los valores occidentales, de la libertad que tarde o temprano siempre acaba floreciendo. El mismo país que había abrazado al dictador en el aeropuerto se atribuía ahora, con cara seria, la democracia que había llegado a pesar de él. Y esto los españoles lo detectan a kilómetros, porque es exactamente la misma jugada que hace el amigo que no apareció el día que te mudabas, pero que se presenta puntualísimo a la hora de la cerveza diciendo: «¡Qué bien te ha quedado el piso, tío!». Apropiarse del éxito ajeno con sonrisa de propietario satisfecho es posiblemente el deporte nacional americano, y España fue uno de los primeros campos de entrenamiento donde lo practicaron a fondo. Y ahora llegamos a la parte divertida, donde de verdad vive esta relación, lo que cada uno cree del otro. Empecemos por lo fácil, por lo que los españoles piensan de los americanos, que en España es prácticamente un deporte de bar con liga propia. Para el español medio, el americano es un ser superficial, ruidoso y exagerado, que no tiene de historia porque su país entero es más joven que algunas catedrales españolas, que come fatal, hamburguesas del tamaño de su cabeza y refrescos en vasos donde cabría un niño de pie, que es puritano y violento a la vez. Un pueblo capaz de escandalizarse por un pezón en televisión, pero de vender rifles de asalto en el supermercado, al lado de las pilas. El americano, según el español, trabaja como un esclavo feliz, tiene 10 días de vacaciones al año y los disfruta con sentimiento de culpa, va al médico con más miedo a la factura que a la enfermedad, sonríe demasiado y por eso no te puedes fiar de él, y no sabe en el fondo lo más importante: no sabe vivir. Porque para el español, que echa la siesta sin vergüenza, que cena a las 10 de la noche, que alarga la sobremesa 3 horas y que considera agosto un derecho constitucional inalienable, un país que no sabe parar nunca es un país que no ha entendido para qué sirve estar vivo. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Pero ahora viene la parte que casi nadie en España quiere oír, porque duele de una manera muy particular. ¿Qué piensan los americanos de los españoles? La respuesta sincera y sin maquillaje es demoledora. ¡Casi nada! No es que los desprecien activamente, es algo bastante peor. Es que para el americano medio, España es básicamente México. Y no por mala fe, sino por pura aritmética demográfica. El mundo hispano que llegó a Estados Unidos y le dio forma de verdad, no vino de Madrid, ni de Sevilla, ni de Valladolid. Vino de Guadalajara, de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca, de Puebla,
cruzando la frontera por millones, llenando California, Texas, Arizona, Nuevo México, Illinois, Florida, Nueva York. El español que se habla hoy en Estados Unidos es mexicano de raíz. La comida hispana que devora un americano es mexicana, o más bien algo que un americano se ha convencido de que es mexicano, que todavía es peor. Los tacos, los burritos, los nachos, el 5 de mayo, que en el propio México casi nadie celebra, pero que en Estados Unidos es una fiesta nacional de la cerveza. Para cuando España quiso reclamar su sitio en el imaginario hispanoamericano, el sitio ya estaba ocupado, con todo el dolor, por sus antiguas colonias. Así que cuando un español aterriza en Estados Unidos esperando ser tratado como el padre venerado del idioma, como la cuna de una civilización de 500 millones de personas, se encuentra de bruces con que el americano le pregunta, con la mejor intención del mundo, si en España comen muchos tacos y si conoce a alguien que cruce la frontera. Y para España, eso es una herida rarísima, porque no es el desprecio del enemigo declarado, que casi se agradece porque al menos te ha mirado, sino la indiferencia distraída del que ni siquiera sabe que existes como algo distinto. España, que conquistó medio planeta y le impuso su lengua, que durante siglos se creyó el centro absoluto del catolicismo y del mundo conocido, descubre de golpe que para la primera potencia del planeta es, en el mejor de los casos, un país europeo monín que hace buen vino, mata toros los domingos y habla un español con ceceo y un acento raro. La invisibilidad duele muchísimo más que el insulto, porque al menos el insulto demuestra que te han mirado a la cara una vez. Y esto nos lleva directos al campo de batalla más silencioso de todos, el que casi nunca se nombra en voz alta, pero que carcome a España por dentro desde hace décadas: el idioma. Porque el español es, en la práctica, la segunda lengua de Estados Unidos sin discusión. Casi 60 millones de personas lo hablan dentro de sus fronteras. Hay ciudades enteras, barrios inmensos, cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos, iglesias y campañas electorales completas que funcionan en español. Es una potencia lingüística descomunal, de las mayores del planeta. El problema, el gran problema para España, es que ese español no es el suyo. Es mexicano, es caribeño, es centroamericano, es colombiano, es dominicano. Es un español que dice carro y no coche, que dice celular y no móvil, que dice ustedes y nunca vosotros, y al que le importa exactamente cero lo que opine una señora muy elegante de Madrid sobre cómo debería hablarse correctamente. La Real Academia Española, esa institución venerable que lleva desde 1713 decidiendo con solemnidad qué palabras existen y cuáles no merecen existir, intenta con todas sus fuerzas mantener la autoridad normativa sobre un idioma que se le ha escapado de las manos por completo y para siempre. Y es un espectáculo casi tierno de ver. Madrid publica diccionarios gruesos, dicta normas ortográficas, decide muy seria que tweet se escribe de esta manera y no de la otra. Y mientras tanto, en Los Ángeles, en Miami, en Houston, en San Antonio, decenas de millones de personas hablan, escriben, rapean y cantan en un español vivísimo y mutante que no le pide permiso a nadie ni piensa pedírselo jamás. España fue la fuente del río, sí, pero el río bajó la montaña, llegó al océano y se hizo gigantesco. Y ahora la fuente lo mira desde lejos y ya no se reconoce en él. Es un duelo que España nunca ha terminado de hacer. El duelo silencioso por haber dejado de ser la dueña de su propia lengua. Inventaron el idioma más exitoso de su historia, y resulta que el éxito se lo quedaron enterito otros. Y eso, por mucho diccionario que publiques, no se supera. Demos ahora un salto largo hacia el presente, o casi, porque hay un momento muy reciente en que toda esta tensión soterrada estalló de golpe en la cara de todos: Irak. Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Medio Oriente Medio convencido de que el mundo le debía obediencia inmediata tras ser atacado en su propia casa, y el gobierno español de José María Aznar decidió apuntarse a la fiesta de cabeza. La famosísima foto de las Azores, Aznar, Bosch y Blair sonriendo relajados junto al mar antes de lanzar una guerra basada en unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, es una de las imágenes más recordadas de la política española reciente y no precisamente con cariño. España mandó tropas a un sitio que la inmensa mayoría no quería pisar ni en pintura, con manifestaciones gigantescas llenando las calles de todo el país. Y entonces, la mañana del 11 de marzo de 2004, estallaron varios trenes de cercanías en Madrid. Casi 200 muertos en una sola mañana. Pocos días después, España votó, echó a Aznar del poder, y el nuevo gobierno hizo lo primero que había prometido en campaña: sacar de inmediato las tropas de Irak. Y aquí está lo verdaderamente interesante, que no es el episodio en sí, sino las dos lecturas radicalmente opuestas del mismo hecho. Para buena parte de Estados Unidos, aquello fue una traición en toda regla, la prueba de que España era un aliado blando y poco fiable que se rajaba a la primera bomba, que cuando las cosas se ponían serias soltaba la mano del amigo y se volvía corriendo a casa. Para buena parte de España fue exactamente lo contrario, la prueba de que seguir ciegamente a Estados Unidos costaba sangre, sangre española muy concreta,
en una guerra que nadie había votado y construida entera sobre una mentira. El mismo acontecimiento, dos países, dos relatos, incompatibles. Uno vio cobardía, el otro vio dignidad. Y ninguno ha cambiado de opinión ni un milímetro desde entonces. Esa asimetría, esa incapacidad crónica de leer un mismo hecho de la misma manera, es probablemente el resumen más exacto de toda la relación. No es que no se entiendan, es que entienden cosas completamente distintas usando exactamente las mismas palabras. Y luego está la otra guerra, la que se libra todos los días sin que suene un solo disparo. La batalla cultural. Hollywood lleva más de un siglo exportando por todo el planeta una España que sencillamente no existe. Una España de flamenco permanente, de toros en cada esquina de cada pueblo, de siesta obligatoria por ley, de sangría a cualquier hora, de hombres con sombrero cordobés y mujeres con un clavel rojo en el pelo bailando sevillanas, mientras alguien al fondo, sin venir a cuento, rasga una guitarra española. Esa España de postal, ese Spain brand de catálogo, es una fantasía construida para el turista extranjero, y los españoles la odian con toda su alma. La odian a gritos en público, y luego en privado y a puerta cerrada la venden encantados. Porque esa misma fantasía mueve más de 80 millones de turistas al año y paga muchísimas nóminas. Así que el español protesta indignado por el tópico durante el desayuno y por la tarde le cobra al guiri 20 euros por una paella congelada en plena Plaza Mayor. La hipocresía aquí da de comer a familias enteras. Pero la cultura, por suerte, va en los dos sentidos, y de vez en cuando España contraataca por sorpresa. Cuando Pedro Almodóvar empezó a ganar Oscars con sus melodramas de colores imposibles y mujeres al borde del ataque de nervios, cuando Penélope Cruz y Javier Bardem se convirtieron en estrellas legítimas de Hollywood, cuando Rosalía agarró el flamenco más puro, lo metió en una batidora con el trap y el reggaetón y conquistó las listas de Estados Unidos cantando en un español andaluz cerrado que ningún americano entiende pero que todos bailan. En España se vivió cada uno de esos momentos como una pequeña y deliciosa revancha histórica. Por fin nos miran de verdad. Por fin somos algo más que una postal de aeropuerto. Cada vez que un español triunfa a lo grande en Estados Unidos, hay debajo, soterrada, una emoción que poquísimos confiesan en voz alta, pero que todos sienten en el pecho. La satisfacción profunda de que el país que en 1898 los humilló y que durante un siglo los confundió alegremente con México, tenga que pronunciar bien, por una vez, un nombre español. Es mezquino, es profundamente humano y es absolutamente real. Queda todavía una última capa por levantar, una de las más injustas de todas, y tiene que ver, como casi siempre, con el dinero. En 2008, el sistema financiero mundial se hundió en cuestión de semanas, y se hundió por culpa de unos productos inventados en Estados Unidos, hipotecas basura empaquetadas con un lazo y vendidas como si fueran oro puro por todo el planeta, por bancos que sabían perfectamente lo que vendían. Algunos bancos españoles compraron parte de esa basura tóxica sin terminar de entenderla, embriagados por una década de ladrillo y grúas en la que España llegó a construir más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas, convencida de que el dinero caía solo del cielo y la fiesta no se acabaría nunca. Cuando todo estalló, España se llevó una de las peores partes de Europa, paro juvenil por encima del 50%, desahucios diarios a familias enteras, una generación de jóvenes preparados obligadas a emigrar a Alemania y a Londres, recortes brutales en sanidad y en educación dictados desde fuera, con la lógica fría de que España, sencillamente, había vivido por encima de sus posibilidades, como un manirroto que se merece el castigo. Y aquí está la parte que todavía hoy enciende cualquier sobremesa en España. El país que fabricó el incendio no pagó la misma factura que el país que solo compró la cerilla. Estados Unidos imprimió dinero a espuertas, rescató a sus propios bancos sin pestañear, se recuperó en un par de años y siguió adelante silbando como si nada. España, en cambio, se pasó casi una década hundida en el barro, en la austeridad y en una herida social que todavía hoy no ha cicatrizado. Que el inventor del incendio salga ileso y bronceado de las llamas, mientras el vecino que solo compró una caja de cerillas acaba con la casa reducida a cenizas, es una de esas injusticias que no aparecen escritas en ningún tratado de amistad bilateral, pero que se quedan flotando, pesadas, cada vez que un político español sonríe nervioso en una foto junto a un presidente americano que probablemente no sabría situar Madrid en un mapa. Y así seguimos hoy. Socios en la OTAN, con bases americanas todavía en suelo español, intercambiando turistas por millones y consumiendo cada uno la cultura del otro a manos llenas, y mirándonos todavía con esa mezcla imposible de admiración, envidia y desprecio que ninguno quiere reconocer en voz alta. Lo que une a España y a Estados Unidos es más fuerte que lo que los separa, pero lo que los separa es demasiado viejo y pesado para irse a ninguna parte. 200 años de amor y odio que nadie sabe explicar, y que probablemente seguirán igual otros 200. Un imperio que cayó en 10 semanas, otro que todavía no sabe que va a caer, y un océano en medio que, por mucho que digan, nunca ha sido tan ancho.